¿Cómo es posible que dos países musulmanes que jamás se han enfrentado en una guerra directa mantengan al mundo islámico al borde del abismo? Irán y Arabia Saudita, dos potencias, dos visiones irreconciliables y una rivalidad que no es solo política, es espiritual, económica y profundamente histórica. Desde la caída del Shah hasta las guerras por poder en Yemen, Siria, Irak y Líbano, este conflicto ha transformado cada rincón del Medio Oriente en un tablero de ajedrez mortal. En este video descubrirás cómo una antigua disputa teológica entre chiitas y sunitas se convirtió en una guerra moderna de drones, petróleo, sanciones y diplomacia global. Quédate hasta el final, porque entender esta rivalidad no es entender un simple conflicto regional. Es entender una de las tensiones que podrían cambiar el destino del siglo XXI. El 1 de febrero de 1979, un avión de Air France aterrizó en el aeropuerto de Teherán, llevando a bordo al hombre que cambiaría para siempre el equilibrio del poder en el Medio Oriente. El ayatolá Ruhollah Khomeini descendió del avión después de 14 años de exilio, mientras millones de iraníes lo recibían como el líder de una revolución que prometía liberar no solo a Irán, sino a todo el mundo islámico de la opresión occidental. Lo que pocos imaginaban era que esta revolución no solo derrocaría al Shah de Irán, sino que encendería una rivalidad que continúa ardiendo más de 4 décadas después. Para entender este conflicto, debemos retroceder en el tiempo hasta las raíces más profundas de la identidad persa e árabe. Irán, heredero del glorioso imperio persa que una vez se extendió desde India hasta Grecia, nunca fue conquistado por los árabes de la misma manera que otros territorios. Cuando el Islam llegó a Persia en el siglo VII, los persas lo adoptaron, pero lo transformaron, creando su propia interpretación única que los distinguía de sus vecinos árabes. Esta diferencia fundamental, ser persas en un mundo árabe, ser chiitas en un Islam mayoritariamente sunita, plantó las semillas de una rivalidad que dormiría durante siglos hasta ser despertada por los eventos de 1979. La revolución iraní no fue solo un cambio de gobierno, fue una declaración de guerra ideológica contra el orden establecido en el Medio Oriente. Khomeini no se conformó con transformar Irán en una república islámica. Su visión era exportar la revolución a todo el mundo musulmán, desafiando directamente a las monarquías tradicionales que habían mantenido el statu quo durante décadas. Arabia Saudita, como guardiana de los dos lugares más sagrados del Islam, la Meca y Medina, se sintió directamente amenazada por esta nueva fuerza revolucionaria que cuestionaba su legitimidad religiosa y política. El primer gran enfrentamiento de esta nueva era llegó apenas un año después, cuando Saddam Hussein de Irak, alentado secretamente por Arabia Saudita y otros países del Golfo, invadió Irán en 1980. Durante 8 años sangrientos, el mundo presenció una guerra que cobraría más de 1 millón de vidas y que definiría las líneas de batalla de la rivalidad irano-saudí. Mientras Irán luchaba por su supervivencia, Arabia Saudita y sus aliados financiaron masivamente al régimen de Saddam, temiendo que una victoria iraní inspirara revoluciones chiitas en sus propios territorios. El punto de no retorno llegó en 1987, durante la peregrinación del Hajj en la Meca, cuando una manifestación de peregrinos iraníes terminó en una masacre que dejó más de 400 muertos. Los iraníes acusaron a las autoridades saudíes de provocar deliberadamente la violencia, mientras los saudíes culparon a los iraníes de politizar el lugar más sagrado del Islam. Este incidente no solo rompió las relaciones diplomáticas entre ambos países, sino que simbolizó la transformación de una rivalidad geopolítica en una guerra santa por el liderazgo del mundo islámico.
Desde entonces, cada crisis regional, cada conflicto sectario, cada disputa por el poder en el Medio Oriente llevaría la marca de esta rivalidad primordial. Fátima al-Zahra vive en una pequeña casa en Qatif, en la provincia oriental de Arabia Saudita, donde el 15% de la población es chiita. Cada día, esta madre de 3 hijos camina por calles donde las mezquitas chiitas están prohibidas de usar altavoces para la llamada a la oración, donde los libros religiosos de su fe son confiscados regularmente y donde sus hijos aprenden en la escuela una versión del Islam que considera a su creencia como una desviación peligrosa. Somos saudíes, dice Fátima, pero nos tratan como extranjeros en nuestra propia tierra. Su historia personal refleja una división que comenzó hace más de 1400 años y que hoy mantiene al mundo islámico fracturado. La división entre chiitas y sunitas comenzó en el año 632 v.C., cuando el profeta Muhammad murió sin dejar un sucesor claramente designado. Los que más tarde serían conocidos como sunitas creían que Abu Bakr, el compañero más cercano del profeta, debía liderar la comunidad musulmana. Los futuros chiitas, sin embargo, sostenían que Ali ibn Abi Talib, primo y yerno del profeta, era el sucesor legítimo por derecho divino. Esta disputa sobre la sucesión se convirtió en algo mucho más profundo, una diferencia fundamental sobre la autoridad religiosa, la interpretación de la fe y el papel de los líderes espirituales en la sociedad. Cuando Ali finalmente se convirtió en el cuarto califa, su hijo Hussein fue brutalmente asesinado en la batalla de Karbala en el año 680 d.C., en un evento que los chiitas conmemoran hasta hoy con rituales de luto y autoflagelación. Esta tragedia fundacional convirtió al chiismo en una fe de mártires y resistencia, donde el sufrimiento se considera un camino hacia la purificación espiritual. Los chiitas desarrollaron una jerarquía clerical encabezada por ayatolas, que actúan como intermediarios divinos, mientras los sunitas rechazaron esta estructura, prefiriendo una interpretación más directa del Corán y las tradiciones del profeta. Durante siglos, estas diferencias permanecieron principalmente académicas, pero el siglo XX las transformó en armas políticas devastadoras. Cuando Irán se convirtió oficialmente en una república chiita en 1979, utilizó la religión como herramienta de expansión geopolítica, presentándose como el protector de todas las minorías chiitas oprimidas en el mundo musulmán. Arabia Saudita respondió intensificando su promoción del wahabismo, una interpretación ultraconservadora del Islam sunita que considera a los chiitas como herejes que deben ser combatidos. Lo que comenzó como una disputa teológica se convirtió en una guerra ideológica con consecuencias mortales. Hoy, aproximadamente el 85% de los 1.800 millones de musulmanes del mundo son sunitas, mientras que el 15% son chiitas. Pero esta minoría controla algunas de las regiones más estratégicas del Medio Oriente. Irán es el único país con mayoría chiita que tiene un gobierno chiita, pero existen comunidades chiitas significativas en Irak, 60-65% de la población, Bahrein, mayoría chiita gobernada por sunitas, Líbano, donde Hezbollah representa a la comunidad chiita, Yemen, donde los hutíes son una rama chiita llamada Zaidí, y las regiones petroleras de Arabia Saudita. Esta distribución geográfica ha convertido a la división sectaria en un factor explosivo. Cada vez que una comunidad chiita se siente oprimida, Irán aparece como su protector natural, mientras Arabia Saudita moviliza a la mayoría sunita en respuesta. Ahmed al-Mansuri era un próspero comerciante en Sanaa, la capital de Yemen, hasta que en 2014 su mundo se desplomó cuando los rebeldes hutíes tomaron la ciudad.
Una mañana despertamos y había hombres armados en cada esquina. Recuerda desde su exilio en Riad. Decían que venían a liberarnos de la corrupción, pero traían consigo armas iraníes y entrenamiento de Hezbollah. La historia de Ahmed es la de millones de personas atrapadas en los juegos de poder entre Irán y Arabia Saudita, donde países enteros se convierten en tableros de ajedrez en una partida que parece no tener fin. El concepto de guerras por proxy define la estrategia de ambas potencias regionales. Nunca enfrentarse directamente, pero apoyar a grupos locales que pueden avanzar sus intereses geopolíticos. Esta estrategia permite a Irán y Arabia Saudita proyectar poder sin arriesgar una confrontación directa que podría resultar catastrófica para ambos. Irán perfeccionó esta técnica creando el Eje de Resistencia, una red de grupos armados que incluye a Hezbollah en el Líbano, las milicias chiitas en Irak, los hutíes en Yemen y hasta cierto punto el régimen de Assad en Siria. Arabia Saudita, por su parte, ha apoyado a diversos grupos sunitas y gobiernos aliados, usando su riqueza petrolera para mantener su influencia. El caso de Siria ilustra perfectamente la complejidad de estas rivalidades regionales. Cuando comenzó la guerra civil siria en 2011, Irán inmediatamente respaldó al presidente Bashar al-Assad, no porque fuera chiita. Assad pertenece a la minoría alauí, una rama del chiismo, sino porque Siria era crucial para mantener su corredor de influencia hacia el Mediterráneo y su aliado Hezbollah en el Líbano. Arabia Saudita, junto con Qatar y Turquía, comenzó a armar y financiar a grupos rebeldes sunitas, esperando derrocar a Assad y cortar la conexión iraní. El resultado ha sido una guerra devastadora que ha matado a más de 500.000 personas y ha desplazado a millones. En Irak, la situación es aún más compleja debido a la invasión estadounidense de 2003, que eliminó el régimen sunita de Saddam Hussein y llevó al poder a la mayoría chiita. Irán vio esto como una oportunidad histórica para expandir su influencia, apoyando a partidos políticos chiitas y creando milicias paramilitares que a menudo son más poderosas que el ejército iraquí oficial. Arabia Saudita, alarmada por tener un gobierno chiita proiraní en su frontera norte, inicialmente apoyó la insurgencia sunita, incluyendo grupos que más tarde se convertirían en ISIS. La ironía cruel es que tanto Irán como Arabia Saudita terminaron luchando contra ISIS, pero por razones completamente diferentes y sin coordinación. El conflicto yemení representa quizás el ejemplo más trágico de esta rivalidad por proxy. Los hutíes, una minoría chiita zaidí que representa aproximadamente el 35% de la población yemení, se rebelaron contra el gobierno sunita, respaldado por Arabia Saudita en 2014. Irán vio una oportunidad de oro para abrir un segundo frente contra su rival saudí, proporcionando armas, entrenamiento y apoyo logístico a los rebeldes. Arabia Saudita, percibiendo esto como una amenaza existencial, tener a Irán literalmente en su frontera sur, lanzó una intervención militar masiva en 2015 que ha resultado en la peor crisis humanitaria del mundo. Más de 230.000 personas han muerto, 4 millones han sido desplazadas y 24 millones necesitan asistencia humanitaria en lo que las Naciones Unidas han calificado como el infierno en la tierra. El 14 de septiembre de 2019, a las 4:00 am, el cielo sobre la refinería más grande del mundo se iluminó con explosiones que cambiarían para siempre el equilibrio del poder petrolero mundial. 20 drones y misiles de crucero impactaron las instalaciones de Abqaiq y Quraish en Arabia Saudita, reduciendo la producción petrolera mundial en un 5% en cuestión de minutos. Los hutíes yemeníes se atribuyeron el ataque, pero la precisión quirúrgica de los impactos y la sofisticación de las armas utilizadas apuntaban hacia una dirección: Teherán.
En ese momento, Irán demostró que incluso bajo las sanciones más severas de la historia, podía golpear el corazón de la economía global con una inversión de apenas unos pocos millones de dólares. Para entender la verdadera naturaleza de esta rivalidad, debemos sumergirnos en las profundidades de la tierra donde yace el oro negro que ha moldeado el Medio Oriente durante un siglo. Arabia Saudita posee las segundas reservas de petróleo más grandes del mundo, con 267.000 millones de barriles que representan aproximadamente el 16% de las reservas globales. Su capacidad de producción de 12 millones de barriles diarios la convierte en el mayor exportador mundial, con una industria petrolera que genera más del 40% de su PIB y el 87% de sus ingresos presupuestarios. Irán, por su parte, tiene las cuartas reservas más grandes del mundo con 158.000 millones de barriles, además de poseer las segundas reservas de gas natural más grandes del planeta. Juntos, estos dos países controlan aproximadamente un tercio de las reservas petroleras mundiales, pero sus destinos económicos no podrían ser más diferentes. Mientras el PIB de Arabia Saudita alcanza los 833.000 millones de dólares, convirtiendo al reino en la economía más grande del Medio Oriente, Irán lucha con un PIB de apenas 367.000 millones de dólares, reducido a la mitad por décadas de sanciones internacionales. Esta diferencia económica brutal no es accidental. Es el resultado de una campaña sistemática liderada por Estados Unidos para estrangular la economía iraní a través de sanciones que han convertido al país en un paria financiero global. Desde 1979, cuando comenzaron las primeras sanciones tras la revolución, hasta las sanciones más duras de la historia, impuestas por Donald Trump en 2018, Irán ha perdido más de 200.000 millones de dólares en ingresos petroleros. La ironía cruel de esta situación es que Irán posee recursos naturales superiores a los de Arabia Saudita, pero no puede monetizarlos eficazmente. Las sanciones han forzado a Irán a desarrollar una economía de resistencia, diversificando hacia sectores como la tecnología, farmacéuticos y agricultura, mientras que Arabia Saudita ha permanecido peligrosamente dependiente del petróleo. Esta dependencia se ha vuelto problemática con la transición energética global. Mientras el mundo se mueve hacia energías renovables, el reino saudí ha lanzado su ambiciosa Visión 2030, un plan de $2 billones para diversificar su economía. Proyectos megalomaníacos como NEOM, una ciudad futurista de $500.000 millones, y la compra de equipos de fútbol europeos por el Fondo de Inversión Pública Saudí reflejan esta desesperada búsqueda de alternativas al oro negro. Pero las sanciones han tenido un efecto colateral devastador que va más allá de los números económicos: la fuga de cerebros iraní. Más de 4 millones de iraníes viven en el extranjero, muchos de ellos científicos, ingenieros y empresarios que huyeron de un país donde el talento no puede florecer bajo el peso de las sanciones. Mientras tanto, Arabia Saudita utiliza su riqueza petrolera para importar talento global, contratando a los mejores ingenieros, consultores y ejecutivos del mundo para construir su futuro post-petrolero. Esta diferencia en capital humano podría determinar qué país emerge victorioso cuando el petróleo deje de ser el rey de la economía mundial. El general Qasem Soleimani caminaba por el aeropuerto de Bagdad en la madrugada del 3 de enero de 2020, cuando un misil Hellfire lanzado desde un dron estadounidense convirtió su vehículo en una bola de fuego. Su muerte no solo eliminó al arquitecto de la estrategia militar iraní en el Medio Oriente, sino que reveló al mundo la sofisticación de una red de poder que se extendía desde Teherán hasta Beirut, pasando por Bagdad y Damasco. Soleimani
comandante de la fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria iraní, había construido durante 2 décadas el sistema de milicia más efectivo de la historia moderna, convirtiendo a Irán en una superpotencia militar regional sin necesidad de un ejército convencional masivo. La estrategia militar iraní se basa en un concepto revolucionario: defensa asimétrica. Consciente de que no puede competir con los gastos militares de Arabia Saudita, 57.000 millones de dólares anuales, versus 25.000 millones de Irán, Teherán ha desarrollado una doctrina militar que maximiza el impacto con recursos limitados. Esta estrategia incluye 3 pilares fundamentales: misiles balísticos de largo alcance capaces de alcanzar cualquier punto del Golfo Pérsico, una red de milicia proxy en países clave y capacidades asimétricas como drones suicidas y guerra cibernética. Los ataques a Abqaiq Quraysh demostraron que Irán puede paralizar la economía global con una inversión mínima, mientras que Arabia Saudita, a pesar de tener uno de los ejércitos mejor equipados del mundo, no pudo defender sus instalaciones más críticas. La respuesta saudí ha sido una carrera armamentista sin precedentes que ha convertido al reino en el mayor importador de armas del mundo. Entre 2015 y 2019, Arabia Saudita gastó 61.000 millones de dólares en armamento, principalmente de Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Sus compras incluyen 84 cazas F-15SA, sistemas de defensa aérea Patriot, tanques Abrams y fragatas de combate. Sin embargo, el dinero no puede comprar experiencia de combate. Mientras las fuerzas iraníes y sus aliados han luchado en Irak, Siria y Yemen durante décadas, adquiriendo experiencia práctica invaluable, las fuerzas saudíes han demostrado ser sorprendentemente ineficaces en Yemen, a pesar de su superioridad tecnológica abrumadora. El programa de drones iraní representa quizás la innovación militar más significativa del siglo XXI en términos de costo-efectividad. Irán ha desarrollado una familia completa de vehículos aéreos no tripulados, desde los Shahed 136 kamikaze que han causado estragos en Ucrania, hasta sofisticados drones de reconocimiento como el RQ-170 que capturó de Estados Unidos en 2011. Estos drones, que cuestan entre $20.000 y $100.000 cada uno, pueden causar daños por millones de dólares y han democratizado la guerra aérea. Arabia Saudita, reconociendo esta amenaza, ha gastado miles de millones en sistemas de defensa aérea, pero como demostraron los ataques de 2019, incluso los sistemas más avanzados pueden ser saturados por enjambres de drones baratos. La dimensión cibernética de esta rivalidad ha abierto un nuevo campo de batalla invisible, pero igualmente devastador. Irán ha desarrollado capacidades cibernéticas sofisticadas, llevando a cabo ataques contra la infraestructura petrolera saudí, bancos de los países del Golfo y sistemas gubernamentales. El ataque cibernético Shamoon de 2012 contra Saudi Aramco destruyó 30.000 computadoras, mientras que campañas posteriores han targeting sistemas de control industrial en plantas petroquímicas. Arabia Saudita ha respondido invirtiendo masivamente en ciberdefensa y desarrollando sus propias capacidades ofensivas, pero enfrenta el mismo problema que en la guerra convencional. Irán tiene más experiencia práctica y una mentalidad más innovadora para la guerra asimétrica. En una sala de conferencias en Beijing, el 10 de marzo de 2023, 2 hombres se estrecharon las manos mientras el mundo observaba incrédulo. El ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, Faisal bin Farhan, y su homólogo iraní, Hossein Amir Abdollahian, habían llegado a un acuerdo histórico para restaurar las relaciones diplomáticas después de 7 años de ruptura total. Pero lo más sorprendente no era el acuerdo en sí, sino el mediador. China, una potencia que tradicionalmente había mantenido un perfil bajo en los asuntos del Medio Oriente,
Había logrado lo que Estados Unidos, Rusia y Europa no habían conseguido en décadas. Este momento marcó no solo un posible punto de inflexión en la rivalidad irano-saudí, sino también el surgimiento de un nuevo orden mundial donde China emerge como el mediador de elección en los conflictos regionales. El acuerdo chino mediado no surgió de la nada. Fue el resultado de un cambio tectónico en las alianzas globales que ha redefinido el Medio Oriente. Durante décadas, Estados Unidos había sido el garante de seguridad indiscutible en el Golfo Pérsico, manteniendo una presencia militar masiva que protegía a sus aliados saudíes mientras contenía a Irán. Sin embargo, la fatiga de guerra estadounidense tras los conflictos en Irak y Afganistán, combinada con el pivote hacia Asia de la administración Obama y la impredecibilidad de la era Trump, creó un vacío de poder que otras potencias se apresuraron a llenar. China, que importa más del 40% de su petróleo del Golfo Pérsico, no podía permitirse que la inestabilidad regional amenazara sus líneas de suministro energético. Rusia, por su parte, ha jugado magistralmente en ambos lados del conflicto, vendiendo armas tanto a Irán como a países del Golfo, mientras coordina con Teherán en Siria y mantiene relaciones comerciales con Riad. La invasión rusa de Ucrania ha complicado este equilibrio, ya que las sanciones occidentales han empujado a Moscú y Teherán hacia una alianza más estrecha, con Irán proporcionando drones a Rusia para su guerra en Ucrania. Esta cooperación militar ha alarmado a Arabia Saudita, que ve cómo su rival regional se fortalece a través de la transferencia de tecnología militar rusa. Al mismo tiempo, Rusia ha ofrecido a Arabia Saudita tecnología nuclear civil y sistemas de defensa aérea avanzados, manteniendo su estrategia de beneficiarse del caos regional sin tomar lados definitivos. Europa, tradicionalmente un actor menor en la seguridad del Golfo, ha visto aumentar su importancia tras la guerra en Ucrania y la crisis energética resultante. Los países europeos, desesperados por encontrar alternativas al gas ruso, han cortejado tanto a Qatar como a otros productores del Golfo, mientras que el acuerdo nuclear iraní, JCPOA, se ha convertido en una prioridad para mantener la estabilidad energética. Francia, Reino Unido y Alemania han intentado mantener vivo el acuerdo nuclear a pesar de la retirada estadounidense en 2018. Pero la escalada del programa nuclear iraní y su apoyo a Rusia han complicado enormemente estos esfuerzos. La ironía es que Europa necesita tanto el petróleo saudí como evitar una escalada militar que podría disparar los precios energéticos. El papel de actores regionales como Turquía, Egipto y los Emiratos Árabes Unidos ha añadido capas adicionales de complejidad a esta red diplomática. Turquía, bajo Erdogan, ha jugado un juego particularmente complejo, manteniendo relaciones con Irán a pesar de estar en lados opuestos en Siria, mientras que simultáneamente compra petróleo iraní y coopera con Arabia Saudita en cuestiones económicas. Los Emiratos Árabes Unidos han emergido como el actor más pragmático, normalizando relaciones con Israel a través de los acuerdos de Abraham, mientras mantienen canales comerciales con Irán. Egipto, tradicionalmente alineado con Arabia Saudita, ha comenzado a explorar relaciones más equilibradas con Irán, especialmente después de que Riad redujera su apoyo económico. Estos cambios reflejan una realidad fundamental. En un mundo multipolar, los países del Medio Oriente ya no pueden depender de un solo patrón externo, sino que deben navegar entre múltiples centros de poder para maximizar sus intereses nacionales. Mahsa Amini tenía 22 años cuando murió en custodia de la policía moral iraní el 16 de septiembre de 2022, 3 días después de ser arrestada por llevar incorrectamente su hijab. Su muerte en un hospital de Teherán, con signos evidentes de trauma craneal, encendió una revolución que el mundo no había visto venir.
En cuestión de horas, miles de mujeres iraníes salieron a las calles gritando «Mujer, vida, libertad», quemando sus hijabs y enfrentándose a las fuerzas de seguridad con una valentía que conmovió al planeta. Pero la historia de Mahsa no es solo iraní, es el símbolo de cómo la rivalidad entre Irán y Arabia Saudita ha convertido los derechos humanos en armas políticas, donde las mujeres, las minorías religiosas y los disidentes pagan el precio más alto. Paradójicamente, mientras las mujeres iraníes arriesgaban sus vidas por el derecho a elegir su vestimenta a 1500 kilómetros de distancia, las mujeres saudíes celebraban conquistas impensables apenas una década atrás. En 2017, el príncipe heredero Mohammed bin Salman levantó la prohibición de conducir para las mujeres, permitió que asistieran a eventos deportivos y eliminó el requisito de permisos masculinos para viajar al extranjero. Estas reformas, parte de la Visión 2030, transformaron la imagen internacional del Reino de la Noche a la mañana. Sin embargo, la realidad es más compleja. Mientras las mujeres saudíes ganaban libertades sociales, las activistas que habían luchado por estos derechos durante décadas fueron arrestadas, torturadas y encarceladas. Loujain al-Hadlul, quien había campaigned por el derecho a conducir, fue sentenciada a 5 años de prisión bajo cargos de terrorismo. La instrumentalización de los derechos de las mujeres por ambos regímenes revela una verdad incómoda. Ninguno de los dos países genuinamente respeta los derechos humanos fundamentales. En Irán, el régimen utiliza la opresión de las mujeres como una herramienta de control social, mientras que internacionalmente se presenta como defensor de los oprimidos del mundo. En Arabia Saudita, las reformas sociales son principalmente una estrategia de relaciones públicas para mejorar su imagen internacional y atraer inversión extranjera, mientras que la represión política se ha intensificado. Ambos países han utilizado la situación de las mujeres en el país rival como propaganda. Irán critica el sistema de tutela masculina saudí, mientras que Arabia Saudita denuncia la brutalidad de la policía moral iraní. Las minorías religiosas en ambos países enfrentan persecución sistemática que refleja la naturaleza sectaria del conflicto regional. En Arabia Saudita, los chiitas de la provincia oriental enfrentan discriminación institucional. Sus mezquitas son monitoreadas constantemente. Sus líderes religiosos son arrestados regularmente y sus jóvenes son ejecutados por crímenes relacionados con protestas. La ejecución del clérigo chiita Nimr al-Nimr en 2016 provocó disturbios en la región chiita y el ataque a la embajada saudí en Teherán. En Irán, las minorías sunitas, especialmente los baluchis y los kurdos, enfrentan discriminación similar. No pueden construir mezquitas en ciudades principales, sus líderes son sistemáticamente marginados y sus regiones sufren de subdesarrollo económico deliberado. Quizás el ejemplo más trágico del costo humano de esta rivalidad es la guerra en Yemen, donde 377.000 personas han muerto desde 2015, incluyendo 233.000 por causas indirectas como hambre y enfermedades. Cada día, 11.000 niños yemeníes menores de 5 años mueren por desnutrición, en un país que alguna vez fue considerado la cuna de la civilización árabe. La coalición liderada por Arabia Saudita ha llevado a cabo más de 25.000 ataques aéreos, muchos de ellos contra objetivos civiles como hospitales, escuelas y mercados, mientras que los hutíes respaldados por Irán han plantado millones de minas terrestres y han utilizado niños soldados. La comunidad internacional ha sido cómplice de esta tragedia. Estados Unidos, Reino Unido y Francia han vendido miles de millones en armas a Arabia Saudita, mientras que Irán ha violado sistemáticamente el embargo de armas de la ONU.
Para los yemeníes, la geopolítica se ha convertido en una sentencia de muerte colectiva. El 15 de septiembre de 2020, en los jardines de la Casa Blanca, el mundo presenció una ceremonia que habría sido impensable apenas una década atrás. Los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein firmaron acuerdos de normalización con Israel, marcando el fin de más de 70 años de hostilidad oficial entre el Estado judío y el mundo árabe. Pero la imagen más reveladora de esa ceremonia no era la de los líderes árabes e israelíes estrechando manos, sino la ausencia notable de cualquier representante saudí oficial. Porque aunque Arabia Saudita no firmó públicamente los acuerdos de Abraham, todo el mundo sabía que el reino había orquestado secretamente esta normalización como parte de una alianza anti-iraní que está redefiniendo el Medio Oriente. La relación entre Israel y Arabia Saudita representa uno de los secretos a voces más fascinantes de la geopolítica moderna. Durante décadas, ambos países han mantenido la ficción de una enemistad ideológica mientras cooperan secretamente en inteligencia, ciberseguridad y estrategia militar contra su enemigo común, Irán. Esta cooperación se intensificó después de 2015, cuando el acuerdo nuclear iraní, JCPOA, alarmó tanto a Israel como a Arabia Saudita, quienes veían en él una legitimación del programa nuclear iraní. Reuniones secretas entre oficiales de inteligencia, intercambio de información sobre actividades iraníes y coordinación de políticas hacia el Líbano y Siria se convirtieron en rutina, creando una alianza de facto entre dos países oficialmente enemigos. Para Irán, esta creciente cooperación saudí-israelí representa una pesadilla estratégica que amenaza con encerrar al país en un círculo de hostilidad. Teherán ha respondido intensificando su apoyo a grupos proxy anti-israelíes, especialmente Hezbollah en el Líbano, que ahora posee más de 130.000 misiles apuntando hacia Israel. El régimen iraní ha convertido la destrucción de Israel en un pilar ideológico fundamental, no solo para proyectar poder regional, sino también para legitimar su revolución ante su propia población. Cada escalada con Israel, desde los ataques a tanques petroleros en el Golfo hasta los bombardeos a bases estadounidenses en Irak, sirve para recordar al mundo que Irán es el único país de la región que mantiene una postura genuinamente anti-israelí. El programa nuclear iraní ha añadido una dimensión existencial a esta triangulación regional. Israel ha declarado repetidamente que no permitirá que Irán desarrolle armas nucleares, llevando a cabo una campaña sistemática de sabotaje y asesinatos que incluye la eliminación de científicos nucleares iraníes y ataques cibernéticos como el virus Stuxnet. Arabia Saudita, aunque públicamente apoya la diplomacia para resolver la crisis nuclear, ha advertido que desarrollará sus propias armas nucleares si Irán obtiene la bomba. Esta amenaza de proliferación nuclear en cadena ha convertido la rivalidad irano-saudí en una crisis de seguridad global. Si Irán desarrolla armas nucleares, Arabia Saudita las seguirá, lo que podría impulsar a Turquía y Egipto a hacer lo mismo. La ironía más profunda de esta situación es que la cooperación saudí-israelí ha empujado a Irán hacia una alianza más estrecha con grupos palestinos que tradicionalmente habían sido rivales ideológicos. Hamas, un movimiento sunita que durante años recibió apoyo saudí, ahora depende cada vez más del apoyo iraní después de que Riad cortara su financiamiento como parte de su acercamiento a Israel. Esta realineación ha convertido el conflicto palestino-israelí en otro frente de la Guerra Fría irano-saudí, donde cada escalada en Gaza se convierte en una oportunidad para que Irán demuestre su liderazgo de la resistencia,
mientras que Arabia Saudita se ve forzada a equilibrar entre sus nuevos socios israelíes y la opinión pública árabe que sigue siendo pro-Palestina. El resultado es un Medio Oriente donde las alianzas tradicionales se han desmoronado, creando configuraciones que habrían sido imposibles de imaginar al inicio del siglo XXI. Sara Hosseini tiene 19 años y estudia ingeniería informática en la Universidad de Teherán, mientras que Ahmed Al-Rashid, de 20 años, cursa la misma carrera en la Universidad Rey Abdulaziz de Jeddah. Ambos jóvenes representan una generación que ha crecido en medio de la rivalidad más intensa entre sus países, pero también son portadores de una visión diferente del futuro. En redes sociales privadas, lejos de la vigilancia de sus respectivos gobiernos represivos, Zahra y Ahmed intercambian memes, discuten sobre tecnología y comparten frustraciones sobre la falta de oportunidades en sus países. Ellos no ven enemigos naturales en el otro lado del Golfo Pérsico, ven oportunidades de cooperación, intercambio cultural y desarrollo conjunto que sus líderes políticos han sacrificado en el altar de la geopolítica. Las nuevas generaciones en ambos países enfrentan desafíos económicos y sociales que trascienden las rivalidades sectarias y geopolíticas de sus padres. En Irán, el 60% de la población tiene menos de 30 años, pero enfrentan una tasa de desempleo juvenil del 25% y salarios que han perdido el 70% de su poder adquisitivo debido a las sanciones y la mala gestión económica. En Arabia Saudita, a pesar de la riqueza petrolera, el 28% de los jóvenes están desempleados. Y muchos dependen de empleos gubernamentales subsidiados que no ofrecen satisfacción profesional ni perspectivas de crecimiento. Ambas poblaciones jóvenes están altamente educadas, conectadas globalmente a través de Internet y frustradas por sistemas políticos que no responden a sus aspiraciones de libertad, prosperidad y dignidad. Los escenarios futuros para esta rivalidad oscilan entre la escalada catastrófica y la normalización gradual, con múltiples factores que podrían inclinar la balanza en cualquier dirección. El escenario más pesimista involucra una confrontación militar directa, posiblemente desencadenada por el programa nuclear iraní, ataques a instalaciones petroleras o una escalada en uno de los teatros proxy como Yemen o el Líbano. Una guerra directa entre Irán y Arabia Saudita tendría consecuencias globales devastadoras. Los precios del petróleo se dispararían por encima de los $200 por barril, la economía mundial entraría en recesión y el Golfo Pérsico, por donde transita el 20% del petróleo mundial, se convertiría en una zona de guerra que afectaría a toda la humanidad. Sin embargo, también existen señales esperanzadoras de que la desescalada es posible, especialmente a medida que ambos países enfrentan presiones internas y externas para reformar sus sistemas. El acuerdo de normalización mediado por China en 2023 demostró que, cuando ambos países deciden priorizar sus intereses económicos sobre las rivalidades ideológicas, la cooperación es posible. La transición energética global está forzando a ambos países a repensar sus estrategias. Arabia Saudita necesita diversificar su economía antes de que el petróleo pierda relevancia, mientras que Irán necesita integrarse en la economía global para evitar el colapso económico. Estos imperativos económicos podrían crear incentivos para la cooperación en áreas como tecnología, turismo y desarrollo de energías renovables. El factor generacional podría ser el elemento decisivo en la evolución futura de esta rivalidad. A medida que las generaciones que vivieron la revolución iraní y la Guerra Fría se retiran de la escena política, emergen líderes más jóvenes que ven el mundo de manera diferente. En Arabia Saudita, Mohammed bin Salman,
a pesar de sus fallas autoritarias, representa una visión más pragmática y menos ideológica de la política regional. En Irán, aunque el sistema político es más rígido, la presión social por el cambio es inmensa, como demostró el movimiento Mujer, Vida, Libertad. Las próximas 2 décadas determinarán si estas sociedades pueden canalizar las aspiraciones de sus jóvenes hacia la cooperación regional, o si las frustraciones internas llevarán a más radicalización y conflicto. La comunidad internacional tiene un papel crucial que desempeñar en moldear el futuro de esta rivalidad. El éxito de la mediación china demostró que actores externos pueden facilitar el diálogo cuando tienen intereses económicos claros en la estabilidad regional. Europa, que necesita energía estable y rutas comerciales seguras hacia Asia, podría jugar un papel similar. Estados Unidos, a pesar de su declive relativo en la región, sigue teniendo la capacidad de influir significativamente en el comportamiento de ambos países a través de sanciones, garantías de seguridad y diplomacia. La clave está en crear incentivos que hagan la cooperación más atractiva que la confrontación. Algo que requiere una comprensión sofisticada de las dinámicas internas de ambas sociedades y una voluntad de comprometerse con ambos países a pesar de sus fallas en derechos humanos.